Gloria a Dios. Yo quiero invitarles a buscar ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Hemos estado meditando en esta mañana en esta palabra. Tenemos, hermanos, la palabra ahí lista. Amén. Vamos a leer la palabra. Dice San Juan 15:1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecéis en mí y mis palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y luego el verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos dicen amén? Así será, Señor, como tú lo dices en tu palabra. Bien, esta mañana estamos predicando bajo el tema: la permanencia en Cristo es la fuente de todo fruto. La permanencia en Cristo es la fuente de todo fruto. O sea, cuando, hermanos, estamos nosotros unidos con Cristo, permanecemos en Cristo, Él es la fuente para que usted y yo estemos dando fruto en nuestra vida. No importa en qué área de nuestra vida, en la vida personal, en la vida familiar, en el trabajo, en los negocios, en la iglesia, en nuestros liderazgos. Somos llamados, hermanos, para dar fruto nosotros mientras estamos con vida en esta tierra. Amén. ¿Cree usted eso, que somos llamados para dar fruto? Somos fructíferos. Nosotros venimos de una fuente de poder, de un potencial. Fuimos creados a imagen de Dios y Él es un potencial poderoso. Y si Él es todopoderoso, nosotros también estamos hechos. Fuimos creados para eso, para dar mucho fruto. Quiero traerle a su memoria que a lo largo de todo este capítulo 15 del libro de San Juan, este evangelio de San Juan, quiero decirle que hay una palabra que predomina. Yo me tuve el tiempo ahí para subrayar en todo este capítulo, y hay muchas veces esta palabra se repite, y esa palabra es permanecer. Permanecer. Ahí está siempre repitiendo esa palabra: si permanecer en mí, si permaneces en mí, y se repite muchas veces. Y esa palabra, hermano, es un verbo, el verbo permanecer. Y ese verbo indica comunión. En otras palabras, cuando Dios dice que permanecemos en Él, está diciendo que nosotros debemos de tener comunión con Él, ya que Cristo se está refiriendo a todo el tiempo a mantener una íntima comunión con Él. ¿Cuántos aquí estamos teniendo íntima comunión con Él? Estamos siempre apegados a Él, relacionándonos con Él, caminando con Él.
Él siempre está demandando de nosotros una buena relación, una íntima relación con Él. Y quiero decirles que la palabra íntimo es lo interior, es lo interior, es lo interno. Lo íntimo, cuando nos referimos a las cosas íntimas, son una zona reservada. Íntimo o comunión significa amistad, significa una estrecha amistad, una buena relación. Significa también confianza. Todo eso significa permanecer, comunión íntima con nuestro Dios. Ahora escuche esto. Pero también nosotros no debemos de ignorar que debido a nuestra naturaleza humana, en nosotros siempre va a haber una debilidad humana, porque somos humanos, y como humanos que somos, aunque lo tenemos a Él, y hay un potencial, y Él está con nosotros, pero en nuestra naturaleza humana, nosotros vamos a presentar siempre debilidades, y estas debilidades se manifiestan, hermanos, en todos los hombres, habidos y por haber. Pero estas debilidades llevan al hombre a que aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender de Dios. Por muy fuertes, por muy instruidos, por muy capacitados, por muchas virtudes que tengamos, siempre vamos a presentar debilidades humanas. Y esas debilidades nos llevan a que nosotros dependamos siempre de nuestro Dios. Es por eso que en esta palabra, en el verso 5, Jesús dijo estas palabras: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mire, solamente permaneciendo en él, vamos a llevar, dice la palabra, mucho fruto. Y luego al final dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero separados de Dios, las cosas no van a salir bien. Cada vez que nos aislamos, cada vez, hermanos, que nosotros accionamos en nuestra propia personalidad, en nuestra propia naturaleza humana, con todos los poderes y con todas las virtudes, no vamos a lograr las cosas que deberíamos de estar logrando conforme la voluntad de Dios. Él dice, sin mí nada podéis hacer. No podemos tener los frutos deseados. No podemos alcanzar los sueños, las visiones. No podemos ver un futuro mejor con grandes expectativas. Con toda la ayuda humana, hermanos, no vamos a realizarnos. Que quede claro en nosotros que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Amén. Sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Fuimos criados por Dios para mantener una íntima comunión con Él. Ese es el deseo de Dios. Dios dice que nos eligió a nosotros para que demos fruto en Él. Y no solamente fruto, sino que dice mucho fruto. Y también no solamente mucho fruto, sino que dice el fruto sea, dice, permanente o perdure. Hermanos, ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios. Una íntima comunión de amor, de un amor fraternal. Dios es nuestro Padre Celestial. Y si hay algo real en Él, es que Él nos ama. Él nos ama en gran manera. Dice el libro de San Lucas, capítulo 10, verso 27. El Señor nos dio ese gran mandamiento. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que Él ha dado y ha puesto en nosotros. Corazón, alma, fuerzas y mente. Dice que debemos amar a Dios con todo. ¿Cuántos aquí estamos amando a Dios con todo? Amén. No debe de haber limitaciones. No deben haber, hermanos, excusas delante de Dios. Él dice que podemos amarlo con el corazón, con el alma, con la mente y con toda nuestra fuerza. Ahora, mire, en este capítulo 15, en esta porción de este capítulo 15, en esta escritura, Jesús usa una alegoría. O sea, Él usa una figura para que nosotros podamos entender los términos con el cual Él nos está hablando. Y Él usa aquí las figuras de la vid.
Él dice en el verso 1, yo soy la vid verdadera. Y la vid, usted y yo sabemos que es una planta, es una parra de uva. Él dice, yo soy una planta o la parra de uva, dice él. Y luego dice, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Él es la vid y nosotros, dice, somos los pámpanos. Él usa esa figura para que entendamos el mensaje. Y en el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Cuando usted tiene un árbol y usted corta una rama, o sea un pámpano, esa rama ya nunca más va a poder dar fruto porque lo hemos separado de la planta. Así también vosotros, dice Dios, o sea nosotros, su iglesia. Una vez que uno de nosotros, hermanos, se separa, deja de tener comunión con Cristo, entonces ya nosotros no podemos dar fruto. Ya no podemos dar fruto en la vida. Al grado pues que muchos hermanos cada día más se debilitan y llega el momento que se secan y son echados, dice, en el fuego y arden. Ahora, mire bien, el propósito de esta doctrina o de esta enseñanza, en esta figura, en esta alegoría que presenta Cristo, en esta escritura, es que nosotros no podemos confundir el término pertenencia con comunión. Comunión. Una cosa es tener comunión y otra cosa es que pertenecemos a Cristo. Ahora, pertenecemos a, si lo podemos llamar así, a una estructura externa que le llamamos iglesia local. O sea, usted dice, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Yo soy parte de la iglesia y pertenecemos a Él. ¿Cuántos pertenecemos al Señor como iglesia? Usted y yo pertenecemos a Él. Ahora bien, pertenecemos a Él, somos hijos de Él, pero eso no nos da derecho a decir, yo tengo una íntima comunión con Dios. Usted puede pertenecer a la iglesia, usted puede decir, yo soy de Dios, mas sin embargo, es posible que no esté teniendo íntima comunión con Dios. Y ese es el propósito en esta palabra, en esta figura que Dios nos habla, en esta alegoría. Entonces, tener íntima comunión con Dios, hermano, es diferente a pertenecer. Es que estamos totalmente comunicados con Dios. Y eso quiere Dios, hermanos, que no confundamos el pertenecer a algo y tener comunión. En las familias hoy en día ya no se está teniendo comunión. Usted y yo podemos decir, yo pertenezco a esta familia, pero la familia en sí ya no está teniendo comunión. Entonces una cosa es pertenecer y otra cosa es comunión. Ahora, la comunión es importante. La comunión es importante. Es lo que Dios está advirtiéndonos. Y nos dice que tengamos cuidado porque es mejor comunión que decir yo pertenezco a algo pero no hay vida allí, ¿verdad? Entonces hay muchas veces apariencia en nosotros. Podemos estar viviendo una vida de apariencia. Entonces no olvidemos que comunión es amistad, comunión es compañerismo, comunión, hermanos, es privacidad. Es tener una cercanía más directa con nuestro Creador. Ahora, también en esta palabra Jesús nos recuerda que el deber como cristianos, como pámpanos, es que nosotros, hermanos, una vez que pertenecemos y estamos unidos, estamos injertados a la vida, o sea, a la persona de Cristo, el propósito de Dios, que cada uno de nosotros estemos dando fruto. Dios quiere que estemos dando fruto. Amén. ¿Cuántos aquí están dando fruto para Dios? Amén. Ese es el deseo de Dios, que estemos dando fruto para Dios. Ahora, una vez más, le voy a llevar al verso 5. Una vez más, el verso 5. Jesús dijo, yo soy la vid o la planta. Vosotros son los pámpanos, o sea, las ramitas. El que permanece en mí, la vid, y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermanos, si usted está en Cristo, si usted está unido a Cristo, si usted camina con Cristo, usted, dice Dios, tiene que estar dando fruto. Usted tiene que estar dando fruto en muchas cosas, en muchas áreas de su vida. Ok, dice eso entonces la Escritura. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Porque separado de mí, nada
podéis hacer. Entonces, esta palabra dice, no solamente que estemos dando fruto, sino que usted ponga la atención a esa palabra y dice, para que llevemos mucho fruto. Hermanos, Dios quiere que estemos dando mucho fruto. Y ese fruto que ustedes damos, dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que estemos dando mucho fruto. Cuando usted está dando fruto para Dios, usted está glorificando al Padre. Usted sabe lo que es glorificar a Dios, exaltarlo. Es que Él se sienta, hermanos, en realidad honrado por un pueblo, por una iglesia que le obedece, que le honra, que camina en obediencia a su palabra y vive de acuerdo a la voluntad de su palabra. Eso es honrar a Dios. Y el fruto es lo que trae la gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Entonces la gente va a decir, estos son mis discípulos. Cuando hay personas que están dando fruto para Dios en su vida, entonces eso glorifica el nombre de nuestro Dios. Cristo, hermanos, como la vid verdadera, espera que sus pámpanos, o sea, nosotros como ramas injertadas a Él, nosotros estemos dando ese fruto. Y oiga esto, nosotros podemos dar frutos de inteligencia. Dios nos ha dado inteligencia para que nosotros seamos, hermanos, seamos en realidad fructíferos. Dios no tiene un pueblo que no sea fructífero. Cuando usted va a un árbol, hermano, usted espera encontrar ¿qué cosa en un árbol? Fruto, ¿verdad? No solamente encontrar follaje, no solamente encontrar hojas. No, esperamos encontrar fruto. En una ocasión Jesús fue a buscar fruto a una higuera y dice que se sintió muy molesto el Señor porque no halló fruto. Y maldijo la higuera porque no estaba dando fruto. Ahora Dios, el deseo de Él es que nosotros demos fruto. Decíamos, podemos dar fruto de inteligencia. Podemos dar fruto, hermano, en base al trabajo que estamos realizando. Si usted trabaja, si usted está activo, si usted no está ocioso, usted va a dar fruto como fruto de su trabajo. Entonces, frutos del hombre, podemos dar frutos también en la vida cristiana. Dios espera de nosotros frutos en la vida cristiana. Hermanos, que cada día estemos creciendo, que estemos siendo edificados, que estemos siendo personas de testimonio y que le estemos dando gloria y honra a Dios. Cuando Juan el Bautista vino y comenzó a predicar el mensaje del evangelio, el mensaje de arrepentimiento, ahí en Lucas 3:8 dice la palabra que el mensaje de Juan era: arrepiéntanse y conviertan y den frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Los frutos para con Dios, hermano, tienen que ser frutos de verdadero arrepentimiento. Luego encontramos ahí en el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo nos habla de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, tenga cuidado usted en decir, muchas veces soltamos palabras negativas y muchas veces estamos negando lo que la palabra dice. En algunas ocasiones yo he escuchado a personas decir, no, es que no hay amor, yo no tengo amor. Hay personas que le están pidiendo tener paciencia a Dios, y yo quiero decir esta mañana, hay personas que están pidiendo tener amor, y la palabra dice que mientras el Espíritu de Dios mora y habita en nosotros, van a ver los frutos del Espíritu en nosotros. En Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, mire, la palabra nos habla de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermano, es en contraste con las obras de la carne. De la manera de vivir sin dobleces llamada fruto del Espíritu, este se produce en los hijos de Dios a medida que permiten que el Espíritu dirija y ejerza tal influencia en su vida y que destruyan el poder del pecado sobre todas las obras de la carne y caminan en comunión con Dios. Cuando caminamos tomados de la mano de Dios y dejamos que los frutos del Espíritu de nosotros, entonces esos frutos van a salir. Mire lo que habla acerca del amor. El amor, es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona, sin móviles de ganancia personal. Gozo, oiga esto, aquellas personas que han perdido el gozo y en ellos solamente hay tristeza, dice la palabra. Gozo, es decir, la sensación de gozo está fundado en el amor y en la gracia de Dios, en las bendiciones y en las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo Jesús. Habla de paz como fruto del Espíritu. Paz, es decir, el sosiego. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, tiene que haber sosiego.
Hermano, la mente tiene que tener paz y el corazón debe estar fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. La Biblia habla de un fruto de paciencia, es decir, constancia, conformidad, ser lento para el enojo o la desesperación. Todo eso significa el fruto de paciencia. También está el fruto de la benignidad, es decir, no querer ofender a nadie ni causarle ningún tipo de dolor. La bondad, es decir, celo por la verdad y la justicia y el aborrecimiento del mal. Y hay que expresarnos con actos de amabilidad. Todo eso significa bondad. Fe, es decir, lealtad firme y constante a una persona, hermanos, y a un compromiso y a tener un carácter fidedigno e integridad. Mansedumbre es el fruto del Espíritu, es decir, moderación. Mansedumbre significa ser moderado, acompañada de la fortaleza de valor. La mansedumbre describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y puede ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. La mansedumbre de Cristo, hermanos, eso son los frutos del Espíritu. Por último, templanza, es decir, el dominio, hermanos, de las propias pasiones y de los deseos. Eso es templanza. Puede ver entonces que somos llamados a dar fruto en nuestra vida, en la comunión que usted y yo podamos tener con Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos aquí pertenecemos a Cristo? ¿Cuántos aquí pertenecemos a Cristo? El pertenecer a Cristo quiere decir que tenemos una comunión íntima con Él. Y si tenemos una comunión íntima con Él, hermanos, la otra pregunta es, ¿estamos dando fruto? ¿Está dando fruto usted? En la vida, en su caminar con Dios, en su liderazgo, en sus dones. Está dando frutos usted, hermano, en su llamamiento que Dios ha hecho. Mire, aquí mismo acabamos de hacer esto, oramos por estos jóvenes a su temprana edad. Mire, dejan su familia, dejan sus cosas y van a otro país. ¿Por qué? Porque ellos han tenido un llamamiento allí, van a dar fruto. Ese fruto de acuerdo a lo que Dios ha demandado de sus vidas. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿estamos dando fruto? Y si no es así, si usted en esta mañana está aquí en este lugar y usted oye la palabra que Dios te manda a dar fruto, pero usted dice, pastor, yo no estoy dando fruto, yo una vida así, yo quizás dé fruto en mi trabajo, yo trabajo, me pago un salario, pero ¿qué tal el fruto del Espíritu? ¿Qué tal la conducta? ¿Qué tal esa conducta? ¿Qué tal en los dones de nosotros? Entonces la idea es salir de este lugar y hacer ajustes según la palabra de Dios. Ahora también Jesús nos recuerda en esta, hermanos, en esta alegoría, en esta palabra que hemos leído, que hay un destino y hay un peligro. Escuche esto, Jesús nos recuerda que va a haber siempre un peligro y va a haber un destino para los pámpanos, o sea, para los cristianos que no están dando fruto. Usted puede decir, pastor, no, pero no se preocupe, yo estoy feliz. Eso de que no dé fruto, yo estoy tranquilo, no pasa nada. Pero oiga lo que dice la palabra con aquellos cristianos que no están dando fruto para la gloria de Dios. Vámonos entonces de nuevo allí a San Juan capítulo 15. Mire lo que dice este pasaje, el verso 2 de San Juan 15. Dijo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la palabra, lo quitará. Oiga eso, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor en su palabra, lo quitará. Y luego dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, dice, más fruto. ¿Qué hace Dios con las ramas, con los pámpanos, o sea, con los cristianos, entre comillas? ¿Qué hace Dios con los que no dan fruto? ¿Los va, qué dice? A cortar, a quitar. Lo va a cortar, lo va a quitar. Ahora, escuche esto. Es necesario que entendamos esto. Dios es un Dios sabio y Dios no hace las cosas así nomás. Lo que Él está diciendo es verdad. Ahora, pero esta verdad que los pámpanos, o sea, los cristianos que estamos unidos a Cristo, pero que no estamos dando fruto, Él dice lo va a quitar, lo va a cortar. Pero esta verdad se aplica en dos maneras o en dos vías. Una de ellas
se refiere, hermano, cuando él dice que va a cortar pámpanos que no dan fruto, una verdad se aplica a aquellas personas que son falsos profesantes de la fe en Dios. O sea, no sé si usted ha encontrado personas que saben que no están viviendo unidos a Cristo, que no permanecen en Cristo, que Él no es Señor de su vida y que no viven en obediencia a su palabra, que ellos viven de acuerdo a lo que ellos quieren. Y ellos dicen que son de Cristo y ellos dicen que son cristianos. Ahora, ahí es donde Dios aplica esta palabra. Aquellas personas que son falsos profesantes de la fe en Cristo. O sea, todo lo contrario. Pasan por pámpanos en Cristo, pero no dan ningún fruto en Él. O sea, nada de fruto en la vida cristiana. Nada de compromiso con Dios. Nada de obediencia a la palabra. Nada de santidad. Nada de ser adoradores. Nada de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Son falsos profesantes. Esos van a ser pámpanos que un día Dios los va a cortar. No dan fruto. O sea, no son creyentes genuinos. A esos Dios los va a cortar. Llega el momento que los corta. Ahora, ¿por qué? Porque el que no está unido a Cristo, el que no pertenece a Cristo, hermano, no recibe la savia, no recibe el alimento. Usted mira las ramas de los árboles, están injertadas, unidas a la planta. Y las ramas se alimentan de la planta. Por ahí corre la savia, la energía, la vitamina que le da vida a las ramas. Y esas ramas entonces van a dar fruto. Alguien que no está recibiendo la vida en Cristo, que no está siendo alimentado por el Espíritu y la palabra, entonces no pueden dar fruto en Dios. No van a dar fruto en Dios. Por eso mira el mundo como está. Por eso las personas están, hermanos, están pereciendo, están fracasando, porque no hay alimento, no hay savia, no hay vida en Dios. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Una vez más. Entonces estos, como no se alimentan del Señor, se secan. Estos son los que dice la palabra, que los recogen y los echan al fuego. Mire lo que dice San Mateo 13. Vamos a leer esa escritura. Ahí en San Mateo, en el capítulo 13, en el versículo, vamos a leer el versículo 41. Mire lo que dice esta palabra. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, dice la palabra, oiga lo que Él está diciendo a su iglesia. Entonces estamos diciendo, amados hermanos, que los que no dan fruto en el sentido de personas que no son verdaderos convertidos o genuinos, un día van a ser cortados y echados al fuego, dice la Escritura. Ahora, la segunda verdad se aplica de que el Señor va a cortar a los que no dan fruto. En Él se refiere a verdaderos creyentes, pero que son carnales, dice la Escritura. Usted y yo podemos ser verdaderos creyentes, pero caminamos todavía en la carne. O sea, que estamos ociosos y sin fruto. Hermanos, cuando un verdadero creyente no hace nada y no está dando fruto de la vida en Cristo, va a estar ocioso. Y esa ociosidad y sin fruto, entonces ahí también Dios va a aplicar lo que estábamos diciendo también en el caso de las demás personas. Quiero llevarle al capítulo 3 de Primera de Corintios. Mira lo que dice esta escritura, 1 Corintios, capítulo 3, verso 1. De manera, escribiéndoles al apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía,
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Igualmente, ese tipo de cristianos, dice la palabra, que también ponen en peligro su vida porque pueden ser cortados. O sea que ellos solo se aíslan, ellos solo se van alejando de Dios. Usted tal vez es testigo de alguien que conoció que verdadero cristiano estaba allí de alguna manera dando fruto, pero de repente la comunión con Dios, con Cristo, se fueron alejando y cuando menos esperamos están separados, están alejados de Dios. Esas personas que se separan ya no dan fruto. Podrán dar fruto allá en el mundo, podrán dar fruto en la carne, pero ya en Dios ya no están dando fruto. Eso dice la palabra, van a ser cortados. Ahora hay una palabra más, no quiero dejar de leer esta escritura. Primera, ahí en segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1 de esta epístola de Pedro, en el verso 8. Mira lo que dice luego esta palabra. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, hermanos, los que estamos unidos a Cristo y caminamos con Él, vamos a dar los frutos que Dios demanda en su palabra. Con esto Dios, hermanos, con esto Dios aplica una disciplina drástica. Aquellos que son genuinos cristianos, aquellos que son verdaderos cristianos, pero no están dando fruto y viven ociosos y de repente se aíslan, se enfrían y se secan. Dios dice, aplicará una disciplina en ellos. Y es lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 30. Mire lo que dice esta escritura. Siempre en las reuniones de Santa Cena compartimos esta escritura. Dice Primera de Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y hay muchos que están debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. O sea, una actitud de ociosidad, una actitud de no dar fruto, una actitud, hermanos, de no estar en comunión con Dios, nos lleva a hacer cosas desagradables y luego eso recibe disciplina de parte de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es su destino? ¿Cómo está usted como pámpano? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros en la comunión con Dios? ¿Estamos poniéndonos nuestro futuro, hermanos? ¿Estamos expuestos a ser cortados o a ser disciplinados? ¿Está usted siendo un profesante genuino o un falso donde su vida se seca, donde su vida está vacía? Será echado en el fuego, dice la escritura, o es un verdadero creyente, pero carnal, ocioso y está dando fruto. Jesús advierte el peligro, hermanos, en nuestro destino si no estamos dando fruto para Dios. El enemigo se aprovecha de esas circunstancias. Y para terminar, Jesús nos recuerda la promesa hecha a los pámpanos que están dando fruto en su caminar con Dios. Vamos de nuevo, capítulo 15. Hay una promesa que Dios ha dado a los pámpanos o a los cristianos que están dando fruto. Una vez más el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la palabra, lo quitará. Pero luego dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La promesa de Dios es limpiarnos, hermano. ¿Sabe? Pues estamos aquí porque recibimos una palabra y Dios va a usar su palabra para limpiarnos, para santificarnos, para que nos afirmemos y podamos dar fruto
a su nombre y podamos dar fruto para la gloria de su nombre. En esta palabra Cristo nos está dando a entender, cuando Él dice que los que dan fruto van a ser limpiados para que den más fruto, Él está diciendo una verdad. Él está diciendo, nos está dando a entender que aún los cristianos que dan fruto y que son genuinos y que caminan con Dios necesitan ser podados y limpiados para que den más fruto. Así que no solamente los que andan mal, o los que están ociosos, o los que no dan fruto, nosotros también, todos aquellos, si usted se considera un cristiano que está dando fruto, dice la palabra que el deseo de Dios es limpiarlo, es podarlo para que podamos dar más fruto para Dios. Amén. ¿Cuántos queremos dar más fruto para Dios? Amén. Cada día más, cada día más, cada día más. Señor, yo quiero dar más fruto, yo quiero dar más fruto. Pero hay algunos que quizás dieron fruto, pero ahora ya no dan fruto. Hay algunos que quizás no están dando mucho, sino que están dando bien poquito. ¿Ha visto algún árbol usted que solamente da una fruta? Yo he visto al menos un palo de aguacates que lo más que dio fue un aguacate. Es de esos árboles usted que solo da un fruto nada más. Dice la palabra, hay que dar mucho fruto. Mucho fruto. Bien, entonces hermanos, necesitamos ser podados y limpiados para dar más fruto. ¿Cuántos venimos aquí para que Dios nos pode con su palabra? Él usa su palabra. Él dice que tiene su palabra y su palabra es como martillo que quebranta la roca en dos. Muchas veces hemos venido con corazones endurecidos. Muchas veces hemos venido, hermanos, con el corazón endurecido. No queremos obedecer la voz de Dios. No queremos entender la palabra. Entonces Dios dice, aquí te envío el martillo. ¡Pau! Y muchas veces nos vamos con el corazón desquebrajado ahí, ¿verdad? Hecho pedacito. ¿Por qué? Porque no quisimos nosotros entender la voz de Dios. Aún en los mejores pámpanos, aún en los mejores pámpanos habrá algo vicioso, habrá algo defectuoso, habrá algo sucio que necesita ser limpiado. Hermano, Jesús mismo dijo, bueno, solo hay uno. El único bueno y el único perfecto y el único 3 veces santo se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Los demás necesitamos que el Señor nos limpie. Los demás necesitamos que el Señor esté pasando la tijera, que el Señor esté podando nuestras vidas. Y Él lo hace a través de su bendita y su santa palabra. Quiero llevarle al libro de Santiago. Ya estamos terminando. Santiago, en el capítulo 2 dice, porque todos, oiga esto, porque todos ofendemos, no solo una vez, sino que muchas veces ofendemos, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que aquí dice la palabra, nadie se escapa. Todos ofendemos, todos fallamos con nuestra boca, con palabras. Por eso es que necesitamos nosotros, hermanos, la mano de Dios, que Dios esté podando nuestra vida. Pero hay una palabra más que yo quisiera compartir. Ahí en el libro de Eclesiastés, búsquese allí, el libro de Eclesiastés. Vamos a buscar el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, en el verso 20. Oiga esto, Eclesiastés 7:20. Oiga esta palabra. Ciertamente, dice la palabra, no hay hombre justo en la tierra. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Solamente Dios es el único perfecto y puro. Los demás, dice la palabra, necesitamos ser purificados, santificados, limpiados por Dios. Y Él va a usar su palabra para limpiarnos. Él dijo en esta escritura, aquí en San Juan capítulo 15 dice, y ya vosotros haber sido limpiados por la palabra que yo os les he dado. Hermanos, la palabra de Dios la necesitamos.
porque es el poder, es la espada, es el martillo de Dios que usa para estarnos limpiando y podamos dar fruto. Dice la palabra en el Salmo 119, en el verso 9, dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiarán jóvenes ustedes su camino? Con guardar la palabra. Pero no en el sentido nuestro, ¿verdad? Que guardar la palabra es tenerla en la gaveta y guardada, ¿verdad? No, guardar significa obediencia. El que guarda, el que obedece la palabra. ¿Cómo vamos a limpiar el camino? Guardando, obedeciendo la palabra. Y no solamente los jóvenes, en todo tiempo y en toda edad necesitamos nosotros, hermanos, limpiar el camino con guardar la palabra. ¿Por qué nuestros jóvenes caminan en una vida saludable? ¿Por qué nuestros jóvenes no están siendo perseguidos? ¿Por qué nuestros jóvenes que están unidos con Cristo, hermanos, ellos trabajan, ellos estudian, ellos se desenvuelven, ellos se desempeñan y están apuntando en su futuro mejor, con seguridad? ¿Por qué? Porque su vida, sus caminos, su diario vivir está guardado y protegido con la palabra de Dios. Con eso guardará el joven su camino. Ahora, ¿cuántos aquí reconocemos que necesitamos ser limpios y podados? Por eso estamos aquí esta mañana. Pero oiga esto, hay cristianos que no permiten que la palabra los limpie. Hay cristianos que rechazan la palabra. Hay cristianos que no le dan importancia a la palabra. Hoy oyen. Hay cristianos que saben que Dios les habló, que Dios les dio una palabra, que tenían que cambiar, que tenían que hacer ajustes, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no están guardando la palabra. ¿Sabe qué pasa con esas personas? No van a dar fruto. Sus vidas van a ser de fracaso. Van a ir de tropiezo en tropiezo, dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, esta mañana quiero terminar diciéndole que hay en la Escritura, hay condiciones para dar fruto. Dios en su palabra nos pone las condiciones para que demos fruto. Y una de esas condiciones, hermano, lo primero es permanecer en Cristo. Nadie que no permanezca en Cristo va a dar fruto. Decíamos que permanecer en Cristo es mantener una íntima relación con Dios. Entonces vamos a dar fruto. Yo se lo repito, yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que, hermanos, permanecer en Cristo es la fuente de todo fruto. ¿Qué cosas no está logrando usted? ¿Qué cosas usted se queja y dice: es que no puedo lograr esto? No puedo tener esto, es que no puedo alcanzar la visión y mi sueño. Eso sería una mentira delante de Dios. Si estamos permaneciendo en Cristo, si tenemos comunión con Cristo, podemos dar fruto a todo aquello que emprendamos en la vida. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque todo lo podemos en Cristo, dijo el apóstol, porque Él es la vid verdadera y Él da fruto en abundancia. Así que permanecemos en Él. Quiero leer aquí en Romanos, no quiero dejar de leer esta palabra en Romanos capítulo 6. Mire lo que dice esta palabra, Romanos 6, en el verso 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esos van a ser frutos. Uno de los frutos que tenemos que estar dando en Dios es santificación. Y luego listos para gozar de una vida eterna. ¿Cuántos están listos para eso? En segundo lugar, la segunda condición para dar fruto, hermano, es que estemos siendo llenos de Dios, del Espíritu de Dios. Si usted está unido a Cristo, tenemos que dar fruto. El Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros siempre. Tenemos que tener sed del Espíritu de Dios en nosotros. Mire lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice: hermanos, Dios nos compara con árboles
plantados junto a corrientes de agua. Dice que usted y yo nos parecemos. Dios nos compara con árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos árboles plantados aquí en el huerto de Dios hay esta mañana? La Biblia dice que usted va a dar fruto a su tiempo. Entonces la segunda condición, hermano, es que estemos bebiendo del agua de la vida. Y el agua de la vida es el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo en San Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. No estaba hablando que iba a salir agua así como una manguera, ¿verdad? No, está hablando agua vida, es el Espíritu de Dios fluyendo. El Espíritu Santo dándole vida. Cuando el Espíritu Santo está en usted y está en mí, hermano, no va a haber circunstancia, por muy difícil o negativa, siempre usted va a estar fluyendo. Siempre usted va a estar dando fruto. Nada le puede quitar ni robar el gozo de Dios en su vida. Porque el fruto del Espíritu está en usted. Es lo que decíamos allá. El gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Entonces tenemos que estar fluyendo en el Espíritu. Esa es otra condición. Alimentándonos, bebiendo del agua de la vida. Y en tercer lugar, tenemos que morir a la vieja vida del mundo. A lo que el mundo nos ofrece. El cristiano que no muere a las ofertas del mundo no va a poder dar fruto en Dios. Hoy hay cristianos que ya no dan fruto en Dios, en la vida cristiana. Hay cristianos que hace años no saben lo que es una vigilia. Hay cristianos que hace años no saben lo que es estar en un tiempo de oración. Hay cristianos que ya no vienen a los devocionales, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están muy ocupados, están trasnochados, están desvelados. Se acostaron a las 2, 3 de la mañana viendo la televisión, viendo programas, metidos en el internet, dándole allí, ¿verdad? 3 veces tienen que poner a cargar el celular porque está tan descargado y ellos ya no pueden estar temprano en las reuniones. Ojalá que usted no sea de esos que el mundo lo tiene absorbido y ya no muere al mundo, ya usted no va a poder dar fruto. Pero aquellos hermanos que hemos muerto a esas cosas, vamos a dar fruto para la gloria de Dios. Vamos a estar en las vigilias, vamos a estar en los devocionales, vamos a estar en los cultos de oración y vamos a estar los domingos celebrando la victoria, porque grande y poderoso es Dios para con nosotros. Aleluya, así será siempre. Así es, dando fruto en abundancia. Y lo último, la última condición para dar fruto, hermano. Decíamos, permanecer en Cristo es lo primero. Segundo, beber del agua de la vida del Espíritu. Tercero, morir a la vieja vida del mundo. Y en cuarto lugar, permanecer en la palabra. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Voy a leerle de nuevo el verso 7. Mire lo que dice el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hermano, esta condición es que la palabra de Dios tiene que morar abundantemente en nosotros. Nosotros tenemos que anhelar la palabra. Yo no sé qué ocupa usted durante los 7 días de la semana. ¿Cuál es? ¿En qué usted ocupa su tiempo? ¿Pasa usted, hermano, tomando la palabra, escudriñando la palabra? Este pasaje dice Dios que los que dan fruto en la vida para con Dios y los que van a tener vidas de victoria son los que permanecen en Cristo y la palabra mora abundantemente, o sea, se alimentan de la palabra. Hoy muchos cristianos, yo creo que se alimentarán nomás de esta cucharadita que se les da el domingo aquí. Aquí nomás es para que usted, como dicen, hermano, se anime a seguir adelante. Pero esta palabra tiene que ser meditada, escudriñada todos los días de nuestra vida. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No se refería tanto, ¿verdad?, al
pan baguette o a los pirujos o al pan blanco o a las tortillas. Se estaba refiriendo al pan espiritual. ¿Cuántos de ustedes y yo también le decimos, Señor, este día, dame el pan de este día? Tu palabra, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es posible que usted esta mañana haya dicho, bueno, pastor, usted está hablando de comida, pero yo no he probado alimento. Yo no he comido y no sé cómo va a estar la cosa ya al regresar a casa. Pero yo quiero decirle lo que Dios dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya. Toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la permanencia de la palabra en nosotros. Anhelemos, hermanos, la palabra. Jóvenes, líderes, permanezcamos en la palabra de Dios. Dejemos a un lado las revistas. Eso no quiere decir que no vamos a leer el periódico o un buen libro, pero la palabra debe estar morando abundantemente en nosotros. Escudriñémosla, estudiémosla. Hermano, oigamos la palabra. Él dice, oíd mis palabras, Jesús dijo, oigan mis palabras que son espíritu y son vida. Si hay algo que va a bendecir nuestra vida, es escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen y guardan mi palabra, dijo Jesús. Así que ustedes y yo somos gente bendecida. Somos gente bienaventurada porque tenemos capacidad de oír palabra de Dios siempre que se nos presenta la oportunidad. Y la permanencia de la palabra en nosotros no es otra cosa más que tener comunión con la palabra. Le decía a los hermanos en la primera reunión, escuche esto, hay líderes sirviendo en la mañana del domingo en la escuela dominical, pero no están en ninguno de los servicios recibiendo la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿qué cree usted que van a dar ellos? ¿Qué van a ministrar si no hay palabra de ellos en ellos? La misma palabra dice que no podemos dar lo que no tenemos. Nadie que no se alimenta, ningún líder que está metido en la palabra va a poder dar una palabra que llene y bendiga sus vidas. No va a poder alimentar a los demás porque está vacío. Decíamos que está seco, está enjuto. Hermanos líderes que predicamos el fin de semana en los hogares, en las células, usted tiene que estar siempre alimentándose de la palabra. Usted tiene que estar escudriñando las escrituras. Usted tiene que estar comiéndose este pan diario todos los días. Entonces de la abundancia que hay en el corazón hablará nuestra boca. Pero muchos solo van a agarrar la guía y van a decir, bueno, aquí dice que Jesús es la vid verdadera. Y ya los que están ahí sentados dicen, no, si para venir a oír a este como loro a que me repita la palabra, mejor no vuelvo a esta célula. Porque no hay un fluir allí, no hay una palabra en sus corazones. Entonces, hermano, la permanencia en la palabra. No tenemos excusa para no dar fruto. ¿Cuántos aquí están dando fruto para Dios? Levante la mano, solo quiero ver manos levantaditas ahí. Ahí hay algunas y otras no, ¿verdad? Pero qué bueno su sinceridad. Qué bueno que hay sinceridad, que usted está ocioso. Solo le digo, tenga cuidado porque hay un futuro en peligro. Los que no dan fruto serán cortados, dice Dios. Yo no vengo aquí para ponerle miedo. Yo no vengo aquí para hacerlo sentir mal. Yo vengo aquí porque el deseo de Dios es que todos demos frutos para su gloria. Un día todos nos presentemos delante de Dios. Usted y yo somos como árboles plantados. Aquí no hay nadie, hermanos, que esté mendigando. Aquí todos tenemos la savia de la vida que nos da Dios. Aquí tenemos el alimento porque estamos adheridos a la planta que es Cristo. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Cada uno de nosotros llenamos, hermanos, las condiciones para dar mucho fruto. Así que Dios lo va a estar sorprendiendo y lo va a llamar para hacer cosas mayores que las que este día estamos haciendo. ¿Y sabe qué vamos a decir siempre? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén.